Dios, una vez más, Padre Eterno, estamos aquí dispuestos para presentar tu palabra. Y te rogamos, Señor, que al hacerlo sea tú quien tome control de mi vida completa, de mi mente, de mi boca, y que al final de todo, Padre Eterno, todos podamos estar convencidos de que tú has mandado esta palabra y has estado con nosotros este día. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Hermano, quisiera que todos abramos la Biblia, nuestra Biblia, en el libro de San Mateo. Mateo capítulo 24. Mateo capítulo 24. Aunque Mateo era un nombre común en muchas otras personas, en ese tiempo, la Biblia señala que solamente un Mateo. Aquel publicano, a veces decimos Mateos, un Mateo. Versículo 24. Voy a leer algunos versículos para poder resaltar el mensaje de esta mañana. Y dice el versículo 1, dice: Jesús salió del templo y cuando ya se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. El versículo 2 dice: respondió él, les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y el versículo 3 dice: estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondió Jesús y le dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Oiréis de guerras y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto os acontezca, pero aún no es el fin. Y sigue diciendo el versículo 7: se levantarán nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes, hambres, terremotos en diferentes lugares, pero todo esto es solo principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación, os matarán y seréis odiados por todos por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se odiarán. Muchos falsos profetas se levantarán, dice el versículo 11, y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Pero el que persevere hasta el fin, este será salvo. Vamos a dejarlo acá. Pero el que persevere hasta el fin, este será salvo. Hay un versículo que quiero que también podamos tener en mente, que este versículo que dice en San Lucas, capítulo 21, el versículo 25, y dice: y en la tierra angustia de las gentes confundidas, a causa del bramido del mar y de las olas. Hermano, en nuestro mundo en la actualidad está completamente preocupado. Le agradezco a Dios por darme la oportunidad de ir a otros lugares a llevar la palabra, donde cada vez me quedo más sorprendido del desarrollo y de la actitud de personas que muchas veces están en condiciones peores que la mía. Ayer estuve hablando con un pastor muy amigo, el pastor Ramírez Llanza, y él vivió esa experiencia que yo viví ahorita allá en México. Y él me estaba diciendo, estaba conversando, diciéndome: mira, pastor, allá en esos países, cuando una persona habla de Jesús, las personas hieden.
la persona escucha, las personas obedecen. Inmediatamente vino a mi mente, ¿por qué será que esas personas? Es que miren, hermano, que muchas veces en esos lugares es que la desgracia comienza. En esos lugares es que se ha visto desastre. En esos lugares se ha visto momentos, se han vivido momentos muy difíciles. Y las personas han visto la única solución en Jesús. Hermano, la Biblia dice claramente que este mundo cada día va a ir de mal en peor. Y las personas se preocupan. Y no solamente una persona común, sino incluso aquella que sabe, tiene el conocimiento de las Escrituras. Han visto la mano de Dios obrar en su vida, pero de todas maneras se preocupan. De todas maneras viven atemorizadas. Pero muchas veces, a pesar de vivir atemorizados, realmente no aman a Dios. Una pareja vivía en su casa. Fuimos a visitarla porque ellos querían bautizarse. Solamente que esta parejita no estaba casada, pero los dos se amaban, tenían sus hijos. Y hermanos, vivían en una casita que yo creo que en un solo viento se iba. Pero si había un lugar donde realmente se respiraba felicidad y ambiente espiritual y sano, era ahí, en ese hogar. Y cuando nosotros estamos ahí hablando con esas personas, que tocó el tema de entregar su vida a Jesús, esas personas estaban tan agradecidas, tan contentas con Dios y tan deseosas, que nosotros buscamos todos los medios y estas personas realizaron su matrimonio y se casaron. Mi esposa tiene la costumbre siempre de que cuando voy a llevar esa campaña evangelística, ella siempre guarda un dinerito, y ese dinerito ella siempre me lo pone en el bolsillo, porque siempre me dice, yo sé que va a haber una persona que tú vas a bendecir con él. Entonces, en el momento que estas dos personas se casaron, yo me dirigí a ellos y le dije, yo quiero hacer un regalo. Yo tengo aquí $25. ¿Sabe qué significa $25 en esa comunidad donde fui? Muchas cosas. Yo fui no a un hotel de 5 estrellas, sino a un hotel creo de 10 estrellas. Y les renté una habitación para que ellos puedan tener su luna de miel en esa habitación. Ellos estaban muy agradecidos con eso. Muy. Era un domingo y ellos entraron por la mañana, estaban en la tarde, y cuando fuimos al lugar de predicación, un poliedro grandísimo donde muchas personas vinieron y asistían a la campaña, y cuando yo iba entrando, la primera persona que yo vi fue la pareja, y yo me le acerqué y le dije, pero ¿por qué están aquí? ¿Acaso se casaron? ¿No están de luna de miel? ¿Y sabe qué me dijeron? Para nosotros lo más importante no es la luna de miel, sino estar aquí en la presencia de Dios. Cualquier otra persona podría decir, no, yo estoy disfrutando con mi esposa. ¿Acaso es pecado yo estar disfrutando con mi familia? No es pecado, pero ellos decidieron estar en el mejor lugar del mundo, a los pies del Salvador. Y por eso yo te felicito esta mañana, porque tú has decidido venir aquí, porque sabes y tienes la seguridad que tendrás un encuentro con Jesús, porque este es el mejor lugar del mundo, a los pies de Jesús. Ahora bien, mi hermano, las personas se preocupan. Quiero traer esto fresco
que antes de venir de mis vacaciones en República Dominicana, me llama mi hijo y me dice lo siguiente: papá, estoy muy preocupado. Estoy muy preocupado porque el mar se está alejando de las playas de Puerto Plata. Yo estaba en Puerto Plata, yo nací en Puerto Plata. Estaba cayendo mucha agua. Y él estaba diciendo: mire, estoy muy preocupado porque el mar se está alejando. No sé si todos aquí saben qué sucede cuando el mar se aleja. ¿Ok? Pero yo le dije: mi hijo, tranquilízate, porque eso mismo una vez yo lo viví. Y en esa ocasión nosotros no sabíamos de tsunamis, de desastres naturales. Pero esa ocasión nosotros lo que fuimos fue a buscar pescado que quedaban atrapados cuando el mar se iba de. Pero así como sucedió en Puerto Plata, ha estado sucediendo en muchos otros lugares del mundo. Hermano, escuché del desastre allá en Colombia. Escuché del desastre allá en Perú. Vi con mis propios ojos allá cómo el agua se subía por puentes. Realmente muchas, pero muchas catástrofes. Y eso nos lleva directamente a lo que dice la Biblia. Ahora bien, mi hermano, muchas veces nosotros oramos y le pedimos al Señor: Señor, quita estas cosas de aquí. Pero es que muchas veces, miren, hermano, Dios nos escucha. Pero no todas las veces Dios nos va a contestar y va a complacernos. ¿Saben por qué? Porque si Dios, cuando hay algunos de estos desastres naturales, entonces Dios no complace, entonces Dios es un mentiroso. Porque es necesario que todas estas cosas sucedan, dice en la Biblia. ¿Para qué? Para que venga el fin. Es necesario. Otra cosa, hermano, que dice la Biblia. Otra cosa que dice la Biblia, dice el versículo, es que muchos, dice así: mira que nadie, versículo 4, mira que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Hermano, el otro día, y todavía la gente está preocupada por la tercera guerra mundial, la posible tercera guerra mundial. Aquí en esta página del internet he encontrado 10 declaraciones de 10 profetas. 10 profetas que dicen así: miren, la profeta Vangelia Pandeva, mejor conocida como Baba Vanga, ha llamado la atención por su más reciente profecía, que al parecer sería una de las más próximas a cumplirse, pues está relacionada con el presidente número 45 de los Estados Unidos, Donald Trump. Esta mujer señaló: todo el mundo pondrán sus esperanzas en él para ponerle fin a la crisis, pero sucederá lo contrario y los conflictos entre los estados del norte y del sur escalarán. Se trata de una previsión preocupante, pues se especula que se trata de la tensión entre ambos países, la cual ha crecido recientemente. Yo no sé ustedes, hermanos, pero yo he estado viendo en la televisión, en los medios de la internet, he estado viendo cómo se prepara Rusia, cómo se prepara China, cómo está Corea del Norte, cómo están los Estados Unidos, todas las armas, todo lo que están invirtiendo para la posible guerra mundial. Pero yo creo que estas cosas también lo dice la Biblia. La Biblia habla de rumores de guerra, de naciones contra naciones. Y entonces también habla de cuál sería nuestra actitud ante esas cosas. ¿Cómo deberíamos nosotros reaccionar? Bueno, la Biblia dice, no leímos el versículo casi todo: no se turbe vuestro corazón. Creed primeramente en quién, en Dios, pero también creed en mí.
Dice Dios. No se turbe, o sea, que no te afane. Hay personas que viven atemorizados por lo que pueda suceder en el futuro. La Biblia también dice que a muchos lo entregarán. O sea, me da a entender que muchas personas, muchos cristianos van a morir. Y puede ser que en la tercera guerra, supuestamente la tercera guerra, porque es necesario que estas cosas acontezcan para que al fin vengan, muchas personas, muchos, incluso me incluyo a nosotros, van a morir, incluso antes de la guerra o después de la guerra. Porque la Biblia no ha dicho que tú no vas a morir, pero sí te ha asegurado, porque si tú mueres en Cristo, tú te levantarás. Amén. Eso es decir. La Biblia no dice que no va a sufrir, que no va a pasar por necesidades, pero te dice sí, que yo estaré contigo hasta el fin del mundo. Así dice. Bueno, vamos a seguir aquí a ver qué más hay aquí. Ahora, otro de los 10 dice lo siguiente. Mira, este está más, como un poquito más exacto. Dice que Horacio Villegas, ponerme por aquí, un vidente que se autoproclamó como mensajero de Dios, coincide con que las tensiones generales por Donald Trump desencadenarán una nueva guerra, pero él no se quedó ahí, sino que incluso reveló las fechas exactas del inicio y término de este conflicto. Afirmó que empezará el aniversario número 100 de la aparición de la Virgen de Fátima a niños pastores en Portugal, que pasó en 1917, lo cual se cumple el próximo 13 de mayo. ¿En qué mes estamos? ¿Qué día? No vine aquí para que se atormente. Lo cual se cumplirá el próximo 13 de mayo. Afirmó que esta guerra causará una enorme devastación, miles de muertes, un shock terrible. Sin embargo, dice que culminará el 13 de octubre de este mismo año. Hermano, escucho como un silencio, en tranquilidad. No se turbe vuestro corazón. Creed en Dios y también creed en mí. Y dice también que es necesario que estas cosas acontezcan para que el fin llegue. Dios, hermanos, Dios tiene una tranquera para todos sus hijos. ¿Sabe por qué muchas veces algunas personas mueren? Ay, pero esta persona que ha hecho tanta bondad en esta vida puede morir. No, la persona es necesaria, tiene que morir. ¿Por qué? Por la misma amor y la gracia de Dios. Porque Dios no dejará que nadie que pueda soportar, no dejará a nadie que no pueda soportar una carga tan grande que la soporte. Por eso es que muchos de los santos están ahí esperando. No es que están en el cielo viéndote ahí, mirando tu numerito de vez en cuando, no. Sino que ellos están ahí en su lugar de reposo, para cuando ese día prometido, tan anhelado por cada uno de nosotros, venga, cuando el sonar de la trompeta retuene todo el universo, para que ese día todos aquellos que aman a Cristo puedan ser levantados, y no para una vida pasajera, sino para una vida eterna. Ok, entonces, hermano, miren, hay otro problema: el calentamiento global. El calentamiento global. Realmente, hermano mío, yo salí de República Dominicana con mucha agua, y cuando llego a Curazao con bastante calor. Cuando llamé para allá me dice: mira, parece como que el que tenía el agua era tú, porque aquí hay una cantidad de calor. Pero la razón principal es, hermano, dice aquí una declaración que saqué del internet, dice: la causa artificial, la mayoría de los científicos coinciden en señales
en señalar que la principal causa de la aceleración del calentamiento global reside en la actividad humana. Hermanos, son muchas las contaminaciones, son muchos los elementos de guerra que se están haciendo que están provocando la destrucción de nuestro planeta. Se están contaminando constantemente. Estaba escuchando que el tío Francisco, allá del Vaticano, estaba diciendo que ya la tercera guerra había comenzado. Porque muchas personas están muriendo con enfermedades del agua química. En muchas partes. Hay muchas personas que están muriendo de hambre, mientras que los Estados Unidos y otras potencias están invirtiendo dinero para destruirse uno a otro y destruir el mundo. Dicen que las bombas que tiene Rusia son tan capaces que por lo menos si algunas 3 o 4 explotasen en Estados Unidos, todo ese país se desaparece. ¿Hacia dónde vamos? Pero esto no es motivo de preocupación. No es motivo de preocupación. Sino es motivo más bien de qué? Estar más cerca de Dios. Estar más cerca de Dios. Hermanos, la palabra de Dios dice en San Mateo capítulo 11 versículo 28: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Así dice, ¿verdad? Recuerdo que íbamos subiendo una subida en un lugar, en un campo así, en Puerto Plata, y todos íbamos caminando y todos íbamos felices, pero de repente la niñita mía, de repente ella se para y comienza a levantar los bracitos y comienza a caminar y levantar los bracitos. En un momento se paró y se paró y levantó los bracitos. Cuando yo vine y la levanté, inmediatamente y se sintió feliz. Me dijo, vámonos, papá. ¿Sabe qué eso me enseña, hermano? Cuando nosotros estamos con esta carga ahí en este mundo, nos sentimos cansados, agobiados. Pero en el momento cuando levantamos nuestro brazo, nuestra mirada a Jesús, entonces Él nos arropa, nos quita la carga y nos da la felicidad que necesitamos. ¿Sabe por qué muchas veces nuestra mente está ocupada, preocupada en cosas de este mundo? Bueno, porque estamos alejados de Dios. Sea que está con el mundo, sea que está con Dios. Así es. Ahora bien, quiero decir, hablé del calentamiento, mucha hambre, mucha miseria. Dice así: oiréis de guerra, rumores de guerra, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantarán naciones contra naciones y reino contra reino, y habrá pestes, hambres, terremotos en diferentes lugares. Estamos viviendo estos tiempos, ¿sí o no? ¿Deberíamos de estar más cerca de Jesús? Es una decisión diaria de cada uno de nosotros. Vamos a adelantar un poco. Miren, hermano, la cifra de hambre mundialmente, estadísticamente, es de 870 millones de personas en el mundo que están padeciendo hambre. 800. Así como comencé a decir. A veces tú piensas que la situación, como me dice una chica ayer, pastor, yo creo como que Dios volteó la cara para mí. Porque son muchas las cosas que están sucediendo en mi vida. Mientras tú ves que hay cosas difíciles que están pasando en tu vida,
sepa usted que hay otras personas que están en peores condiciones, solamente que la diferencia es que ellos están más cerca de Jesús. Y es que estar cerca de Jesús no significa estar con la Biblia debajo del brazo, pretendiendo ser una persona que no son. No podemos llegar con mascarada delante de Dios. Somos salvos ¿por qué? Por nuestro mérito. Somos salvos por gracia. Miren, mi abuelita, yo me crié con mi abuelita. Y mi abuelita, cuando yo era ya, no sé, un adolescente, sabe que tenemos una costumbre muy mala ya los dominicanos, que nos gusta vestir. Yo no sé otras naciones que les gusten tanto así, pero todos los domingos, hermanos, usted sabe que hay que vestirse bien y hay que vestirse diferente. Tú tienes que lucir. Y mi abuelita tenía una tiendecita y ella tenía ropas para vender. ¿Y sabe qué yo hacía? Yo, como no tenía el dinero, yo siempre iba, la abrazaba, le daba caricia, le daba besos, y así yo podía conseguir. Pero ¿sabe qué? Que muchas veces ella me decía esto: te conozco bacalao, aunque venga disfrazado. Así me decía. Porque ella sabía ya lo que yo venía. ¿Me entienden? Hermano, a veces nosotros creemos como que Dios no sabe, no conoce, no ve nuestras intenciones. No podemos jugar teatro, ningún circo para Dios. Debemos ser tal y como somos. Así. Muchas veces mi abuelita me complacía, hermano. Me decía todo. Pero otras veces no. Muchas veces. Señor, quita esta espina de medio de mi vida, dijo Pablo. Pero Dios le dijo: mi gracia es suficiente. Dios. La señora White duró toda su vida postrada en una cama. Y cuando encontraba su fuerza, entonces se levantaba y escribía. Pero desde muy niña, desde la edad de 9 años, ella quedó sufriendo de esa enfermedad. Pero la gracia de Dios fue suficiente para ser la que yo, hermano, yo le digo, pueden ser miles y miles de profetas, pero yo creo que la señora Elena White es una profeta de Dios. Yo creo fielmente. Ahora, mire, más como en los días de Noé, muchos no entendieron. Hasta que vino el diluvio, se los llevó a todos. Así hoy, a pesar de tantas señales proféticas cumpliéndose, muchos no entienden. Y en la gran tribulación será peor, porque será tiempo de angustia, la cual nunca lo había ni lo habrá en la tierra. Hermano, en ese tiempo había muchas personas que realmente escucharon los sermones, los mensajes de Noé. Y fueron muchos los que ayudaron, incluso hasta creían. Y iban a las congregaciones. Yo creo que hasta eran miembros de la iglesia de Noé en ese tiempo. Pero poco a poco comenzaron a alejarse. ¿Por qué? Porque a veces, hermano, mire, el enemigo es tan hábil que nos engaña de manera que nosotros ni siquiera nos damos cuenta. Dice la Biblia que se entregarán unos a otros. Dice así. Incluso que se odiarán hermanos contra hermanos. ¿Sabe, hermano César? 2 años pasados, cuando yo tenía que ir otra vez, la asociación me puso hincapié para que tomara vacaciones, porque es que tú debes descansar. Yo dije, bueno, no hay problema, yo la voy a tomar, pero yo voy allá y yo tengo una campaña cuadrada para predicar allá en República Dominicana y la voy a predicar. El presidente me dijo: mira, si escucho por lo menos que predicaste una vez, vamos a ganar problema, porque tú tienes que descansar, porque cuando tú vengas aquí yo te necesito 100%. Bueno, esta vez cuando yo fui,
me dispuse a descansar. Pero hubo un cuñado de otra iglesia que el cuñado venía. Yo hablé con él mucho tiempo atrás. Y volví a hablar con él. Y él me dijo, mira, definitivamente tú tienes que venir a mi iglesia. Yo le dije, mira, la iglesia no es una iglesia adventista. Yo soy un pastor adventista. Yo hablo las cosas de la Biblia directamente. Yo hablo las cosas adventistas. No es que voy a traer número de doctrina, pero yo soy adventista. Habla con ellos, dile. Y ellos insistieron a que venga a una iglesia evangélica. Y saben, hermano, que yo no quería ir. Una noche antes, el sábado, vinieron esas personas y se pusieron ahí a todo el medio en la calle y comenzaron con guira, con tambora. Y mira, eso era una bulla, eso era para acabarse. Y yo desde mi casa me sentía mal. Y yo decía, ay Señor, ¿cómo entraré yo en ese templo con esas cosas? Señor, yo no me siento bien. Algo porque es que yo no quiero ir, Señor. ¿Y sabe qué? Mi primo tenía que venir a buscarme y me recordó, mira, recuerda que el domingo te voy a buscar. Yo le dije, sí, está bien, venga a buscarme, pero venga a buscarme bien temprano. Yo estaba preparado, mi primo llegó, pero cuando me devolví a buscar una gorra y vine y encontré ahí a mi cuñado, bien vestido, y le dije, ¿qué haces? Que te estoy esperando. Y dije, no, pero que mi primo vino a buscarme. Y digo, mira, ya yo hablé con esa persona, ellos te están esperando, eso es una hora nada más. Mi primo también me dijo, bueno, mira, si tú te comprometiste, tú le dijiste que sí, yo creo que lo mejor es, como pastor, tú deberías responder. Yo fui donde mi esposa y le dije, amor, mira, no quiero ir, ¿qué le digo? ¿Qué más cuento? Mi esposa le dijo, bueno, tú le diste tu palabra y tú tienes que cumplir. ¿Cuánto es? ¿Qué o cuánta hora? No puedo hacerlo en media hora, le decía, en 15 minutos. No puedo ir a la misma hora que tenga que predicar. No importa, sí, tú puedes ir, pero vamos ahora. Si quieres te queda afuera, me dijo. Cuando fui, yo no sabía dónde poner mi cabeza. Yo le pedía, Señor, por lo menos, si realmente esto te agrada, ayúdame por lo menos a sentirme aunque sea un poquito bien. Pero hermano, yo no podía sentirme bien ahí. Y uno bailaba por aquí, otro bailaba por allá, y yo lo que sacudía la cabeza, yo no sabía realmente. Yo lo que quería era salir de ahí. Cuando llegó el momento para yo predicar, yo me paré. Y yo comencé a gritar. No a llorar, a gritar. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Comencé a hacer. Ellos se quedaban quietos, así como ustedes. La cosa es solamente cuando está la música. Entonces comencé a predicar. Muchas personas les gustó el mensaje. Muchas personas estaban agradeciéndole a Dios. Y cuando yo terminé, le dije, Señor, gracias. Que pensaba que ya me iba. Me paré allá en el último banco. Y cuando estaba en el último banco vino la tesorera de la iglesia y me puso algo aquí en el bolsillo, un sobre. Yo veo el sobre y le digo, en mi iglesia eso no se usa. No, utiliza eso en otra cosa. Dice, no, pastor, nosotros tenemos la costumbre de que cuando una persona viene aquí, nosotros sacamos una ofrenda. Si usted hace eso, usted está diciendo que realmente usted vino aquí simplemente para cumplir con el compromiso. Usted habló del amor y yo creo que usted nos ama, así que recibe. Hermano, yo me quedé tranquilo, porque a pesar de ser una iglesia que no adventista del séptimo día, había una reverencia 100%, así como él.
había una atención, un seguimiento a la palabra de Dios. Y ahí realmente tú podías ver sinceridad. Hermano, yo no sé realmente, pero en San Juan capítulo 10 dice lo siguiente, que también tengo otras ovejas en otro redil. Yo no sé, porque yo no soy Dios. Mi interés y como pastor sería que más personas entreguen su vida a Jesús. No me gustaría ver en el desastre natural, en el desastre que vendrá con el resplandor de la venida de Jesús. No me gustaría verla perdida. Y yo creo que Jesús vino a este mundo para morir por todos los seres humanos, para que todo aquel que cree en Él sea salvo. ¿Ok? No estoy diciendo con esto ninguna denominación, hermano, porque al fin y al cabo, ¿quién se salvará? ¿Sabe quién se salvará? ¿Sabe quién se salvará? Realmente el que ame a Jesús. Porque si me amáis, guardáis mis mandamientos. Porque mis mandamientos no son gravosos. Cuando una persona realmente ama a otro, está dispuesto de hacer cosas fuera de lo normal. Hay veces, mis hermanos, que nosotros incluso hacemos cosas cuando tenemos miedo, que no lo hacemos cuando estamos tranquilos. Pero a veces, hermano, Dios mismo permite que la candela como que nos queme un poquito, que nos ayude para que nos levantemos, para que nos despertemos y vivamos el tiempo, la realidad, lo que se está pasando. Hermano, que Dios mío, Jesús viene. Jesús se fue al cielo. Y Él dijo que va a ir a preparar ¿qué? Moradas. Él va a hacer espacio, lugares para que tú y yo y todo aquel que en Él cree, que pueda vivir, que pueda estar. Si eso hubiera sido una mentira, entonces no se molestaba en decirlo. Porque Jesús quiere que nosotros estemos donde Él esté. Y nosotros queremos estar con Jesús. Así que, hermano, por más propaganda, por más noticia, no digo que no vea la noticia. Hay que leer, hay que escuchar, hay que ver, hay que estar informado, pero no permita que esas cosas no puedan quitar tu fe y doblegarte de tal manera que tú puedas incluso hasta llegar a la locura. Hay un Dios que está presente. Hay un Dios que nos prometió. En la Biblia hay más de 300 promesas referente a la venida de Jesús. Hermano, Jesús va a venir. ¿Cuántos de nosotros quieren ese día estar en el gran grupo de todo aquello que se irá por Él? Que Dios te bendiga, que Dios te guarde y que esta parte de esta mañana sea un estímulo, no solamente para ti, sino también para otros, para que se preparen para ese gran encuentro con nuestro querido Jesús. Que Dios nos bendiga. Hermanos, agradecemos al pastor por la palabra que Dios le dio en esta mañana. Vamos a colocarnos de pie para cantar el himno 168. El himno 168, el Rey que viene.